¿Quién conoce el futuro? Hay muchas personas que dicen conocer el futuro y engañan a los seres humanos. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel encontramos al rey Nabucodonosor de Babilonia que tuvo un sueño, pero olvidó el sueño. Él llamó a los agoreros, a los magos, a los adivinos, a los sátrapas, a los caldeos, porque se suponía que ellos sí conocían el futuro. Sin embargo, cuando el rey preguntó qué había soñado, ellos se quedaron sin palabras, sin respuesta. Sin embargo, allí aparece Daniel. Y Daniel, después de orar a Dios, Dios responde su oración y revela el sueño de Nabucodonosor. Pero no solamente lo revela, sino que lo interpreta. Y una de las cosas importantes que nosotros encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel es la expresión del profeta que dice: no es que en mí haya más sabiduría que todos los hombres, pero hay un Dios en los cielos que conoce los secretos y Él te ha dicho, oh rey, lo que ha de venir. El único que conoce el futuro es Dios. Cualquier persona que diga conocer el futuro es un impostor, es un mentiroso. Y está comprobado. Lea usted Daniel capítulo 2. Además, cuando vamos a ver lo que dice Daniel y queremos comprender mejor el libro de Apocalipsis, tenemos que estudiarlos juntos, porque el uno se complementa con el otro y de esa manera nosotros tenemos un cuadro completo. Dios nos ayude a entender este misterio. En el 539 a.C. hasta el 131 a.C., el siguiente reino que gobernará la tierra, los medos persas, vinieron a continuar después de Babilonia. En Daniel capítulo 2, versículo 39, leemos acerca de este reino. Después de ti se levantará otro reino, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Ese es el siguiente. Estuve persuadido de que no había nación, ciudad o personas donde su nombre no alcanzara. Me parece que hubo de haber una mano divina dirigiendo ambos su nacimiento y acciones. Librería Histórica, libro 16, capítulo 12. Entonces la Biblia describe el levantamiento del imperio de los medos persas y su caída delante de este poderoso rey Alejandro el Magno, quien destruiría este ejército. Sabía que Alejandro derrotó a los medos persas con un ejército de solo 45,000 soldados, y los medos persas tenían un ejército de 1,000,000 de soldados. Él los aplastó. Él era un gran estratega y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Así que el imperio griego siguió después del imperio medo-persa. Y el imperio de los medo-persas añadió a la región de Babilonia. Tomó la región de Babilonia, la refinó en el sistema mitraico, el cual se pasó a la siguiente generación. Y el mitraísmo luego reaparece más tarde en prominencia dentro de la religión de la élite de Roma. Historia muy interesante. Pero la filosofía de los griegos es la gran fundación para muchas filosofías en el mundo hoy. Entonces los griegos siguen después del imperio de los medo-persas. Finalmente, después del imperio griego, Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Ahora, si miramos a los soldados a cómo estaban en los días antiguos, Grecia y Roma, son una comparación muy interesante. Aquí está la armadura de los soldados griegos. Note que son de bronce. Esa es su armadura, usaban bronce. Y luego vino el soldado romano. Aquí hay un legionario romano. ¿Y cuál era su armadura? Hierro. ¿No es interesante? Hasta este simbolismo es fascinante. Entonces cambiamos de bronce a hierro y el legionario tenía una armadura fantástica. Tenía este pequeño cinturón aquí en el frente para proteger y el escudo que protegía a los soldados y los hombros de los soldados
Y esta es una espada corta y gruesa. Eran una fuerza tremenda los soldados. Y por supuesto, el poder de Roma no tenía igual. El hierro es más duro que el bronce y Roma era poderosa, más poderosa que los griegos. Aquí hay algunas de las ruinas del Imperio Romano. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrará todo. Daniel 2:40. Entonces, ese es un reino cruel. ¿Fueron los romanos particularmente crueles? ¿Qué hacían con los que disentían con ellos? ¿Qué les pasaba? Los crucificaban. Algo muy duro. En la caída de Jerusalén, por millas, kilómetros, había crucificados tras crucificados. Todos venían crucificados. Nadie se metía con Roma. El 22 de junio del 168 a.C., en la batalla de Pydna, Percus, el rey de Macedonia, fue completamente derrotado por los ejércitos de Roma. En ese día pereció el imperio de Alejandro Magno, 144 años después de su muerte. Así que ahí pereció. El famoso historiador Edward Gibbon dice: las imágenes de oro, plata, bronce que se utilizan para representar las naciones y sus reinos fueron exitosamente quebrantadas por la monarquía del hierro de Roma. La historia y la caída del Imperio Romano. Todo el mundo está de acuerdo de que el hierro era el reino de Roma. En el segundo siglo, Hipólito escribió sobre Roma: regocíjate, bendito Daniel, no te has equivocado. El hierro ya gobierna. ¿Sabía que cuando Alejandro Magno marchó en Jerusalén, los escribas marcharon hacia él con la Torá y le dijeron: tú gobernarás, dice Daniel, tú conquistarás? Y por eso Alejandro no destruyó a Jerusalén, pero simplemente la incorporó. La Biblia dice: antes de tiempo, ¿quién gobernará? Ahora, muchos críticos han dicho: increíble, pero seguramente Daniel debió haber vivido después de los eventos. La Biblia está equivocada. ¿Sabe que la Biblia ha sido reivindicada en ese punto? Porque los rollos, los pergaminos del Mar Muerto, tienen porciones del libro de Daniel donde cambia de aramaico al hebreo. Y ese pequeño pedazo está allí. Y cuando ellos estudian el aramaico, que creían ser aramaico reciente, lo que encontraron en los rollos pergaminos del Mar Muerto es que el aramaico utilizado era el de los medo-persas. Entonces, el libro de Daniel comprueba los acontecimientos de su época y después sigue comprobando los acontecimientos que están descritos en él. Entonces, fue descrito antes de los acontecimientos. Usted no puede tener razón sobre la Biblia, no puede. Entonces, este gran poder de Roma vino a destruir. El historiador Charles Rowling dice: ellos, los romanos, tomaron indistintamente todas las provincias y reinos y extendieron su imperio sobre todas las naciones. En una palabra, ellos empezaron su expansión sin ponerse límites. Los únicos límites eran los desiertos y mares que no les permitían pasar. Historia Antigua, volumen 4, 79. Entonces, desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, Roma, la monarquía de hierro, gobernó suprema. Ahora, hay dos piernas de hierro. Eso es interesante. Roma fue dividida en dos partes: el imperio del este y el imperio del oeste. Y el emperador, por muchos años, después de Constantino, gobernó desde el este del imperio en bizantino, y él gobernó todo el reino. Pero la Roma del oeste siguió otro camino. Y esta es una historia muy interesante que tenemos acá. Lo que vistes, dice en Daniel 2:41, de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Entonces, ¿hay elementos de Roma en los pies y los dedos, sí o no? Claro que sí. Todavía Roma está ahí. El hierro todavía está ahí. El hierro no ha sido eliminado. ¿Será este un reino dividido? ¿Está el mundo tratando de restaurar el Santo Imperio Romano? ¿Sí o no? ¿De qué se trata la unificación de Europa? ¿Ha pensado en eso? Entonces, este será un reino dividido. Daniel 2:42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Ha comprobado la historia que las naciones de Europa eran a veces fuertes y a veces débiles?
y a veces uno gobernaba un país y después otro. ¿No fue una vez Alemania la más poderosa y después Francia y después Inglaterra? ¿Sí o no? ¿No gobernaron los daneses por un tiempo, etcétera, etcétera? ¿No era acaso el imperio austríaco poderoso por cierto tiempo? Claro que sí. Entonces la historia ha comprobado que eso es correcto. Jeremías 18:6, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Estos reinos quizás sean arrogantes, pero serían reemplazados, serían divididos. Y serían divididos en 10. Eso es lo que la Biblia dice. Habría 10 dedos que vendrían. Ahora, estos 10 dedos son muy interesantes. ¿De dónde se levantan estos 10 dedos? ¿De dónde salen? ¿En el imperio del oriente o del occidente? Una pregunta muy importante. Y la Biblia nos dice muy claramente que se levantaron del imperio occidental, del oeste, y que el imperio del oeste, occidente, ejercería una influencia sobre el mundo entero. ¿El imperio del oeste, el occidental, ejerce su influencia sobre el mundo entero, sí o no? Claro que sí. Es el conocimiento y sabiduría europeos que han sido transportados al mundo entero. Fueron los europeos que conquistaron a Sudamérica. Es de las naciones de Europa occidental que los Estados Unidos y Canadá y todos sus componentes se integraron a esa sabiduría, esa filosofía. Es la ideología del occidente que viene de Europa del oeste y que está controlando los eventos del mundo. Las superpotencias de hoy, todas pueden comprobar sus orígenes filosóficas a Europa occidental. Entonces, ¿quiénes son estos anglosajones, los francos y los alamanes y los lombardos y los ostrogodos y los érulos, los burgundios, los visigodos, los suevos y los vandales? ¿Quiénes son? Entonces, esta es la división del imperio de Europa occidental. Y note que hay una nación muy interesante por aquí, la cual ahora es escondida como los ostrogodos. Y luego hay otra nación por aquí, la cual es conocida como los visigodos. Había los burgundos y había los francos. Y los anglosajones y los francos y los romanos tuvieron una alianza muy fuerte en una etapa de la historia. Los ostrogodos y los visigodos tenían una religión un poco diferente que el resto de Europa. Y hubo muchas guerras que fueron peleadas sobre este asunto. Entonces los alamanes hoy son los alemanes. Los alamanes son los remanentes de los alemanes, los suizos son los burgundios, los franceses son los francos, los italianos son los lombardos, los ingleses son los sajones, los portugueses son los suevos, los españoles son los visigodos. Pero 3 de ellos, los érulos, los vándales y los ostrogodos, son extinguidos. Desaparecieron. Se los quitó del mapa. Los ostrogodos, los últimos en desaparecer, una nación muy poderosa que controlaba todos los eventos en Roma, gobernaron sobre Roma misma. Los visigodos estaban en España y tenían una religión un poco distinta. Hubo muchas guerras peleadas en España. España fue dividida, terriblemente dividida, en la mitad entre el norte y el sur. Y hubo derramamiento de sangre terrible en España. Pero los érulos y los vándales y los ostrogodos fueron totalmente destruidos. La historia trata de decirnos que estos 3 pueblos fueron destruidos porque tenían una filosofía ariana, que significa que ellos propagaban la idea de que Cristo no tenía divinidad y que por eso fueron destruidos. Pero solo tenemos información de una fuente. Todos sus escritos, todo lo que escribieron fue destruido. Todas sus librerías han sido destruidas. Así que realmente no sabemos en qué creían. De hecho, los ostrogodos probablemente recibieron su religión de Palestina y tenían una forma muy pura de cristianismo basado en la Biblia. Y es por eso que fueron destruidos. Pero no tengo tiempo para entrar a ese punto. Eso tomaría toda una conferencia, unas cuantas conferencias solo para este asunto. Así que concentremos en esta profecía. Así que como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas.
Entonces, originalmente cuando Roma cayó fue dividida en 10 partes. 3 de ellas fueron finalmente destruidas y hoy tenemos lo que queda y estos se mezclarían por alianzas humanas. Tratarían de reunirse por endogamía, matrimonio entre parientes. Pero se unirían el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Pero no se unirían el uno el otro. Entonces, tuvimos grandes reyes de Europa tratando de reunir a Europa por medio de casamientos y por eso tuvimos a la reina Diana y al rey Federico tratando de hacer lo imposible para juntar a naciones. Así que aquí está el castillo de Federico en Dinamarca, donde los famosos reyes y reinas gobernaban. Daniel 2:43, así como dices el hierro mezclado con el barro, así se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Tenemos la famosa reina Victoria y el rey Cristián. ¿Sabían ustedes que la reina Victoria era totalmente no inglesa? ¿Sabían ustedes que ella era alemana? ¿Sabían que ella hasta habló en alemán en su lecho de muerte? Al estar muriendo, su lengua nativa le regresó. Ella era una reina alemana. Y el rey Cristián de Dinamarca y sus descendientes se mezclaron con alianzas humanas. Todas las naciones se unieron, todos estaban juntos. Entonces diferentes reyes trataron de reunir a los reinos. Aquí tenemos el Papa coronando a Carlos, el gran Carlomagno, el rey del Santo Imperio Romano, porque supuestamente él había logrado reunir a Europa. Y en cuanto se puso esa corona en su cabeza, el reino cayó y fue dividido. Entonces, por un momento, nuevamente se juntarían y luego se apartarían otra vez. Y así que los Carlos y los Luises y todos estos reinos de la tierra y los gran reinos trataron de reunir a Europa. Y luego vino este francés, Napoleón Bonaparte, y su hermano era el gran maestro de la masonería en España. Muy interesante. Él era el gran maestro. Y todos ellos tenían conexiones privilegiadas en este sentido. Y él quería reunir a Europa. Y en la batalla de Waterloo, bueno, él se encontró con su derrota. Es una historia muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de esto en más detalle. Todo lo que escuchamos no es necesariamente verdad. Aquí Napoleón es llevado en exilio. Napoleón dijo, quiero crear un sistema europeo, un código de leyes europeas, una corte de apelación europea. Hubiera habido solo un pueblo en toda Europa. Europa hubiera devenido una nación. The Watchman, 1941. Él trató de unir a Europa. 30 años más tarde de Waterloo, el doctor Thomas Arnold dijo, la liberación de Europa por el dominio de Napoleón no fue afectada ni por Rusia, ni por Alemania, ni por Inglaterra, sino que por la mano de Dios. ¿Cuál era el adversario principal de ese tremendo poder? ¿Por quién fue controlado, resistido y al final terminado? Por nadie y por nada, sino que por la directa y manifiesta interposición de Dios. Conferencia sobre la historia moderna, conferencia 3. Es muy interesante. Napoleón tenía una artillería muy pesada y él hubiera ganado sin problema sobre la artillería más liviana de los ingleses, por ejemplo. Pero en ese día, de repente, una lluvia fina cayó y toda esa artillería pesada se atascó en el lodo y no podía moverla. Entonces, la artillería más liviana, la artillería más ágil de las otras fuerzas, era justo lo que se necesitaba para hacerlos en pedazos. Entonces, ¿quién ganó la batalla? ¿El tiempo, el clima o la artillería? Es interesante que algunos de los grandes políticos del pasado han dicho que la historia está al lado de la artillería más potente, la artillería más pesada. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que acontecerá en los últimos días. Este es un verso interesante, Daniel 2:28, en los últimos días. Bueno, si lee la Biblia, si lee Lucas y Mateos 24, por ejemplo, Lucas capítulo 21, verá que los eventos y cómo acontecen. Como un reino después de otro hará guerra. Y en los eventos finales serán nación contra nación, reino contra reino, guerra, hambre y toda clase de cosas. Corazones aterrorizados. Eso es lo que la Biblia dice.
Y el siguiente evento será, dice Mateo 24 y Lucas 21, la venida de Cristo en gloria. La piedra que pondrá fin a todos los reinos terrenales. Bueno, este era el emperador Wilhelm Guillermo, y él trató de poner fin a la división de Europa. Y aquí hay una historia verdadera muy interesante. En una catedral en Francia, en Metz, hay una estatua afuera de la catedral, y hay una estatua por aquí, del profeta Daniel con su dedo apuntando a su rollo de pergamino, sus escritos. Muy interesante el profeta aquí. Y el emperador Guillermo estaba muy preocupado acerca de esta estatua. Y luego un día la catedral necesitaba reparaciones. El techo estaba roto y tenía que ser reemplazado. Y entonces le pidieron al emperador Guillermo por dinero para reparar la catedral. Y el emperador Guillermo dijo lo siguiente. Él dijo, ¿ustedes tienen una estatua de Daniel enfrente de la catedral? Y entonces obviamente él sabía lo que Daniel había dicho. Y obviamente estaba fastidiado con esa profecía. Entonces les dijo, les daré el dinero para reparar su catedral si remueven la cabeza de la estatua. Ahora recuérdense que estas estatuas están hechas por secciones. Y pongan mi cabeza encima de esta estatua. ¿Ustedes creen que lo hicieron? Esto es historia. Usted puede comprobarlo. ¿Piensa que lo hicieron? Sí lo hicieron. Ellos lo hicieron. Y ellos pusieron la cabeza de Daniel original en sus archivos. Y él les renovó el techo. Y luego por un tiempo la cabeza del emperador Guillermo estuvo sobre la estatua. ¿Y qué quería decir con esto? Él era como el Nabucodonosor de los tiempos antiguos. Él estaba diciendo, no me importa lo que dijo su profeta, yo lo lograré. ¿No era eso lo que estaba diciendo? No me importa lo que dice el profeta, yo lo lograré. Historia fascinante. Bueno, aquí ya está muerto, pero este no es él, ese es su perro. El texto dice en alemán, Senta begleitete seine Majestät den Kaiser im Weltkrieg 1914 bis 1918. Y traducido, su perro acompañó al emperador durante la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta el 1918. Y después de él se levantaría otro. Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y si tú, emperador Guillermo, piensas que puedes poner tu cabeza en la estatua de Daniel diciendo, yo lo lograré a mi manera, y su Dios no podrá hacer nada sobre esto, te vas a morir y no lo lograrás. Y hay el resto de la historia. Ahora, esta historia es muy fascinante. Aquí había otro hombre. ¿Usted cree que entendía las profecías de Daniel? ¿Usted cree que estaba interesado? Adolf Hitler estaba interesado en el mundo del oculto como nadie ante él. Había dos quienes estaban muy interesados en el mundo del oculto. Uno era Napoleón. Napoleón, de hecho, envió toda una división de su ejército a Egipto para encontrar algo de la origen del poder de Faraón que arrojó su vara y que se convirtió en serpientes. ¿Sabían esto? Y es Francia quien descubrió ¿qué? En Egipto, ¿qué? La piedra Rosetta, por medio de la cual todos los jeroglíficos han sido descifrados. ¿No es esta una historia asombrante? Y ellos estudiaron los secretos del poder de los egipcios, y en el mundo oculto estos conocimientos han sido incorporados en los libros herméticos. Ellos estudiaron el origen de Ham, de Hermes, del hijo de Her y del hijo de Ham, y el conocimiento oculto, y compilaron un número de volúmenes, grandes volúmenes, sobre la historia de Egipto. Este hombre de aquí era un ocultista del más alto rango. Él era un iniciado, un iluminado en el sistema del oculto. ¿Sabían que la entera SS fue construida sobre principios ocultos? ¿Sabían eso? Y no es interesante que él envió una división entera ¿a dónde? A Egipto. Y que los arqueólogos alemanes fueron los que hicieron las grandes excavaciones bajo la protección del general Rommel. Y allí el conocimiento privilegiado se juntó sobre los principios ocultos. Principios que rigen muchos de los reyes y gobernadores de hoy. Vamos a hablar acerca de algunas cosas muy interesantes en esas conferencias. Adolf Hitler sabía acerca de la profecía de Daniel. ¿Cómo sabemos?
él dio una instrucción interesante. Él contactó a la catedral de Metz, en Francia, y dijo, ¿se acuerdan que ustedes tienen la cabeza del emperador Guillermo en esa estatua? Sáquenla. Pongan la cabeza de Daniel de vuelta. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? La cabeza de Daniel se regresó a la estatua. Él estaba diciendo, con o sin esa cabeza, yo lo lograré. Increíble. Qué cosa más fascinante. La historia es más interesante de lo que creemos. Realmente sí lo es. Si hace un estudio del mundo oculto y de cómo ha influenciado a nuestros grandes líderes políticos en el pasado, se sorprenderá. Y aquí Adolf Hitler llegó al poder. Y aquí está el símbolo que él usaba, la esvástica, la cruz gamada, que es el símbolo de la adoración del sol, es el símbolo de Lucífero. Es usado por la sociedad teosófica que dice Lucífero es el logos, la serpiente, el salvador. Exactamente el mismo símbolo viene utilizado por la teosofía. ¿Y la teosofía está muerta? Oh no, la teosofía está bien viva y en forma. Ella forma el tema central de los poderes más grandes que gobiernan el mundo hoy. Y estaremos revelando algunas de estas cosas en las conferencias que siguen. Esto es interesante. El águila, usada como el símbolo de la deidad. En la Biblia se usa también el águila como el símbolo de Dios. Como un águila que se eleva, yo te llevaré bajo mis alas. Este es el símbolo de Dios. Lucifer quiere ser como el Altísimo. Él toma el símbolo del águila, que era un símbolo en Egipto, en la antigüedad, del dios Horus. Fascinante, ¿verdad? Y aquí está, el águila con una esvástica, una cruz gamada. Y la esvástica, la cruz gamada, puede ser dirigida hacia la izquierda o la derecha. Y si es a la mano izquierda o a la mano derecha no hay diferencia. Representa el Dios en su forma malvada o en su forma de luz o en su forma femenina o masculina. No importa cuál uno use. Sociedades secretas hoy utilizan la misma esvástica con su imagen reflejada, invertida, y dicen, es otra imagen, pero no es otra imagen. El budismo usa este símbolo. El budismo, el pie de Buda tiene la esvástica, la cruz gamada, bajo cada dedo del pie. Es solo una imagen reflejada, invertida, pero no hay diferencia. Es solo el otro sexo de la deidad que se está siendo honrada. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el mundo? Hay una agenda detrás de las escenas. ¿Qué significan verdaderamente este círculo y esta esvástica, esta cruz gamada? Con respecto a la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill dijo, después de la Primera Guerra Mundial de 1914, de hecho, Winston Churchill era un miembro de una fraternidad secreta, ¿sí o no? Sí lo era. ¿No es fascinante? Stalin era un miembro de una fraternidad secreta, ¿sí o no? Sí, bueno, a lo mejor la historia no es tan aburrida como usted pensaba, ¿no es cierto? Siempre pensé que la historia era aburrida cuando era joven, pero hoy la encuentro fascinante, juntando las piezas, increíble. Con respecto a la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill dijo, después de la guerra de 1914 hubo una convicción profunda y una esperanza casi universal de que la paz gobernaría al mundo. El libro de la tempestad, antes de la tempestad, página 3. Después de la Primera Guerra Mundial, eso es interesante. Bueno, ¿tuvo éxito alguno de estos gran gobernadores? Sea el emperador Guillermo o Napoleón o los Luis o Carlos o Hitler. ¿Tuvieron éxito? No. Europa era más dividida después de la guerra que antes. Pero esa división era engañosa, como veremos. Luego las murallas cayeron y imperios empezaron a derrumbarse. Y los grandes líderes del mundo, los Lenins y los Stalins, que habían matado a sus millones por razones clandestinas, de repente esos imperios se derrumbaron. Die Mauer muss fallen, la muralla debe caer. Todos estos grandes líderes, desde Lech Walesa, a esta dama aquí, Thatcher, a Khrushchev y a Gorbachev, y las reinas, ¿pertenecen a órdenes secretas? ¿Sí o no? ¿Quién es la cabeza de los Bilderberger? ¿Quién es la reina de los Bilderberger? Aquí está. Eso es muy interesante. ¿Existe una fundación Gorbachev con su central en Nueva York? Sí existe. Cosas muy interesantes. Y después la policía secreta soviética, el KGB, se derrumba. Un símbolo se derrumba. ¿Realmente se derrumba? ¿Quién gobierna Rusia hoy?
¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de Rusia hoy? Putin. ¿Y qué era él? Era la cabeza del KGB. ¿Ve? ¿No es interesante? Entonces bajaron a un símbolo y las personas piensan que la opresión ya se fue, pero en realidad no se ha ido, solo ha tomado otra apariencia. Es como un camaleón, cambia de color, pero en la esencia no cambia. ¿Y el Dios del cielo está mirando? Sí. Sí, claro, Él está mirando. Él nos dijo antes de tiempo que esto ocurriría. Y Él nos dijo en gran detalle. La Unión Soviética ya no existe. 3 repúblicas se unen. Gorbachev es ya algo del pasado. Bush necesita tiempo para recuperarse, y etcétera, etcétera. Leyendo el futuro de Europa, podemos sobrellevarnos en las manos del pueblo. Es más que dinero, la unión monetaria. Mares de problemas. Tormenta monetaria destruye la unidad europea. Leland Stove dijo, a la humanidad se le ha dado una sentencia suspendida, pero estos días de gracia son terriblemente pocos. En cuanto nos queda tiempo, página 343. El Dios del cielo levantará un reino, el cual nunca será destruido. Desmenuzará en pedazos y consumirá todos estos reinos, y Él reinará por siempre. Ahora, quiero que piense seriamente esta noche, todos los que están aquí presentes. ¿Está el mundo predicando que estamos avanzando hacia un reino de paz? ¿Sí o no? Sí. Pero será un reino terrenal. ¿Dónde quieren levantar un reino final de paz? ¿Allá en algún lugar en Jerusalén? Bueno, están peleando acerca de esto. ¿Qué dice Dios? ¿Pondrá un fin a qué? ¿A cuántos reinos en esta tierra? A todos. Es lo que Dios dice. A todos ellos. Y Él establecerá su reino. ¿Usted cree que Él necesita los ejércitos del mundo para lograrlo? Todos los que cayeran en esta piedra serán quebrantados. Y sobre quien ella caere, la piedra, le desmenuzará. Es lo que la Biblia dice. Porque enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. No debemos ser engañados creyendo que los poderes de esta tierra van a conseguir el objetivo por el cual están peleando. No lo lograrán. Llegarán a su fin. Parecerá como si casi llegaron a lograrlo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, cuando digan paz, paz. ¿Cuándo dirán eso de las naciones? Cuando parezca que hayan logrado su objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia que acontecerá? Una destrucción repentina. ¿Y de dónde vendrá esa destrucción? Vendrá de Dios. ¿Y por qué el Dios del cielo tiene que intervenir para destruir esa unidad final? ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque es una unidad basada sobre un sistema oculto. Es una unidad contra Dios. Es una unidad de anticristos contra Cristo. Es una cosa de miedo. El mundo está terriblemente engañado hoy. Necesitamos estudiar esas profecías cuidadosamente y analizarlas y aclararlas para ver matices más finos, para que no seamos engañados como un predicador que se para y dice a lo mejor, el anticristo vivió en el pasado, él era un rey griego, su nombre era Antíoco Epifanios el IV, pero él fue destruido por una roca. Pero la roca golpea los pies, no golpea los muslos. No golpeó a ningún rey griego. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9. Cuidado como interpretamos la profecía. No podemos dar una vuelta equivocada a estos asuntos. Cristo retornará, la roca de todos los siglos. Versículo 35. Y la piedra que golpeó la imagen devino una grande montaña. Y la montaña, la Biblia, es un reino. Y llenó toda la tierra. Dios mismo levantará un reino. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel 2:45. Esta noche hablamos de muy pocos detalles,
pero hemos tenido un bosquejo relativamente exacto de la historia. ¿Y estarían de acuerdo en decir de que Daniel fue exacto? ¿Sí o no? Claro que sí. Daniel fue exacto. Ahora les tengo malas noticias. Noticias terriblemente tristes para usted. Daniel va a tomar el mismo cuadro, el cuadro de esta noche. Es como una ilustración que le daría usted a un niño para colorear. Es solo el perfil. Y luego se le da al niño crayones, colores, y se le dice que coloree la ilustración. Ahora, en nuestra siguiente conferencia estudiaremos Daniel capítulo 7. Y vamos a colorear la ilustración, así por decir. Y luego el asunto se vuelve temeroso porque veremos quién realmente es el poder y algunos de nosotros serán lastimados. Algunos de nosotros nos quedaremos chocados, sorprendidos. Algunos de nosotros a lo mejor dirán, nunca más quiero escuchar algo sobre esto. Pero les animo a que sigan viniendo porque hay una solución fascinante a esto. ¿Sabía que el libro de Apocalipsis toma esta última gran batalla entre el bien y el mal? Que de hecho es una batalla secreta. Es una batalla secreta. ¿Sabían que las primeras palabras que Jesús usó cuando le preguntaron cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? La primera cosa que él dijo fue, cuidado, que nadie os engañe. El engaño es el nombre del juego. Es como funciona. Hay lobos vestidos en pieles de ovejas engañando al pueblo de Dios. ¿Está el mundo siendo guiado a un camino lleno de flores, fielmente siguiendo y pensando que está haciendo algo bueno, cuando en realidad están siendo guiados al foso del infierno? ¿Es posible? Si creemos en los profetas y si los estudiamos cuidadosamente, y aunque duela, y créanme, yo he estado al otro lado del asunto, y cuando estudié la profecía me dolió, y mi familia se quedó dolida, y hubo baldes de lágrima. Y ahora tengo baldes de esperanza, porque Dios me ha mostrado, y ha mostrado a todos en el mundo, por medio de su palabra, y la palabra es el único lugar donde podemos encontrar esperanza, que hay esperanza. Pero Él también ha dado un bosquejo sobre el engaño de nuestro tiempo, y debemos saberlo. Hay un pequeño grupo de personas aquí esta noche, muy pequeño grupo de personas. Todo el mundo necesita saber lo que es esta decepción. Entonces me gustaría animarles para que traigan a sus amigos y, como dice la parábola de Jesús, salgan a salidas de los caminos, a los caminos poco frecuentados, inviten a las personas a esta fiesta de las bodas del Cordero. No muchos ricos, no muchos sabios, no muchos de alta reputación lo escucharán, pero vaya por todos sitios y tráigalos aquí y estudiemos estas profecías. Y yo les hago una promesa solemne. Si hablo de cualquier cosa que está contraria con la palabra de Dios, váyase. Si no está según la palabra, váyase. Compruebe cada palabra que digo. Ponga todo a prueba. Use la palabra de Dios como filtro para lo que yo digo. Y si usted me puede mostrar que estoy equivocado, cambiaré. Lo prometo. Yo no quiero hacer nada que no esté en línea con la voluntad de Dios. Ese es mi reto. Vamos a atenernos a la palabra de Dios y veremos exactamente lo que está pasando en nuestros tiempos. Es más temeroso de lo que usted piense. Pero tenemos una esperanza, porque el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido. Y estamos justo frente a la puerta. Y me gustaría que usted sea parte de ese reino. Que todos, y que Dios los bendiga y los guarde hasta que nos juntemos para colorear el episodio de Daniel capítulo 7.